Para que puedas hacer cualquier pregunta en inglés, debes de saber que en este idioma existen 12 tiempos. Tiempos simples, tiempos progresivos, tiempos perfectos y tiempos perfectos progresivos o continuos, como quieras llamarlos. Cada uno de ellos tiene su respectivo auxiliar o auxiliares, como en estos casos que te marco aquí separados por una diagonal. ¿Cómo vas a saber qué auxiliar utilizar cuando tienes dos o tres opciones? Recuerda que esto va a depender de estos pronombres. Te voy a enumerar aquí los auxiliares para que sepas con qué pronombres debes utilizarlos. Solo recuerda que am siempre va a ir con el pronombre yo. Los demás van a seguir esta agrupación. Ahora, ya sabes identificar los auxiliares, pero ¿cómo puedes hacer para identificar los distintos tiempos? Es muy simple. Solo recuerda esto. Cuando tengas una pregunta donde esté la palabra estado y después el verbo principal tenga la terminación ando yendo, significa entonces que se trata de un tiempo perfecto progresivo. En cambio, si el verbo principal tiene esta terminación ado ido o tocho, eso significa que se trata de un tiempo perfecto. Si la terminación del verbo principal es ando o yendo, eso indica que se trata de un tiempo progresivo. Y si se trata de estas terminaciones que te estoy indicando aquí, entonces eso es un tiempo simple. Pero vamos a borrar toda esta información y vamos a utilizar un método muy efectivo, el método deductivo. Vamos a ir de lo general a lo particular con ejemplos prácticos, como el siguiente. ¿Te quedarás? Si tú quisieras hacer esta pregunta en inglés, te recomiendo que utilices este método para que puedas entender y con la práctica dominar esta habilidad. En primer lugar, quiero que prestes atención al verbo principal. ¿Acaso tiene la terminación ando, yendo y antes la palabra estado? ¿Verdad que no? Eso significa que debes descartar estos tiempos. Siguiente, ¿el verbo principal tiene la terminación ado, ido o tocho? Tampoco, también descartas estos tiempos. ¿Acaso el verbo tiene la terminación ando o la terminación yendo? Tampoco, entonces descartas también. Por último, entonces nos quedan los tiempos simples. Ahora es importante que veas si se trata de presente, de pasado o de futuro. Para eso vamos a regresar la información que teníamos anterior. ¿Cómo puedes identificar si la pregunta está en presente, pasado o futuro? Por la terminación del verbo. Como puedes ver, el verbo tiene la terminación harás, lo que corresponde a futuro simple. Entonces vas a emplear el auxiliar will. Y con eso tienes que iniciar tu pregunta, seguida de el sujeto y después el verbo quedar. De esta manera, ¿will you stay? Ahora, recuerda que cuando preguntamos puede haber palabra interrogativa o no la puede haber, como en este ejemplo. Vamos a ver una pregunta con palabra interrogativa, que sería esta. ¿Qué harás mañana? Estamos seguros que se trata de una pregunta nuevamente en futuro por la misma terminación que tenemos aquí. Entonces, solamente vamos a agregar la palabra what y el verbo va a ser diferente. El verbo ahora es hacer, pero vamos a seguir la misma estructura. Primero, la palabra interrogativa what. Después, el auxiliar, seguido de el sujeto o pronombre y después del pronombre el verbo. Recuerda que el verbo va a ir en su forma simple, en su forma infinitiva o presente. El will
es lo que te está indicando que este verbo está en futuro. Sigamos practicando juntos. Ahora, si tú quisieras hacer esta pregunta, ¿en qué tiempo estaría? ¿Presente simple? ¿Pasado o futuro? Como puedes ver, la clave siempre te la va a decir el verbo, la terminación del verbo terminar. Es la terminación este, por lo tanto entonces es una pregunta en pasado simple, donde el auxiliar que vas a utilizar es did. Y como no hay palabra interrogativa, con esa debes iniciar tu pregunta. Did you finish your homework? Hagamos otro ejercicio. ¿Fuma ella? La terminación es a, entonces se trata de una pregunta en presente, pero aquí en presente tenemos dos auxiliares, tenemos el do y tenemos el does. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, depende del pronombre de nuestra pregunta. Como el pronombre es ella, que está aquí, she, entonces vamos a utilizar el does que es does. Y va a quedar así. Does she smoke? La clave para que tú puedas dominar todo este tipo de preguntas va a tener que ver con su terminación. Estas son terminaciones de los verbos que terminan en ar. Recuerda que también están los verbos que terminan en e ir. ¿Cómo dirías esto en inglés? ¿Con qué auxiliar? Siguiendo nuestra técnica, la terminación del verbo es haste. Se trata de una pregunta en pasado simple que vamos a iniciar con did. Did you find your wallet? ¿Qué haremos mañana? ¿Cómo lo dirías en inglés? Correcto, lo estás haciendo muy bien. La terminación del verbo es haremos. Entonces se trata de una pregunta en futuro, que vas a iniciar primero con la palabra interrogativa what y después el will. What will we do tomorrow? Un hecho es que en español nosotros vamos a omitir mucho los pronombres, pero en inglés eso no sucede. Vamos a continuar entonces otra vez practicando con nuestro método deductivo. Vamos a suponer que ahora tú quieres hacer esta pregunta. ¿Estás trabajando? Empezamos a deducir. Hay dos verbos, está el verbo estar y el verbo trabajar. Pero aquí el verbo principal es el verbo trabajar. La clave es prestar atención a su terminación para poder deducir si se trata de un tiempo simple, progresivo, perfecto o perfecto progresivo. Empezamos. ¿La terminación del verbo principal es ando o yendo? Sí. ¿Antes de este verbo está la palabra estado? No. Entonces no se trata de un tiempo perfecto progresivo. Lo eliminamos. Siguiente. ¿La terminación del verbo es ado, ido o tocho? Tampoco. Lo eliminamos entonces. ¿El verbo principal tiene la terminación ando o la terminación yendo? Sí. Esto es correcto. Significa entonces que esta pregunta tiene que ver con un tiempo progresivo. Para eso vamos a recuperar la información que necesitamos de estos tiempos progresivos, para que tú puedas identificar correctamente el auxiliar que vas a utilizar. Recuerda, en los tiempos progresivos, el verbo principal en inglés va a tener la terminación ing, ing. Para determinar si se trata de presente, pasado o futuro progresivo, el verbo estar es el que te va a indicar el tiempo. En este caso, estás es de este grupo, que pertenece al presente progresivo. Vas a utilizar entonces el auxiliar are con su respectivo pronombre. ¿Estás trabajando? La pregunta te la hago a ti. Are you working? Otra pregunta. ¿Qué estabas viendo?
cuando alguien está frente a un televisor. En esta pregunta, el verbo estar se convierte en estabas, que pertenece a este grupo, que es de pasado progresivo. Por lo tanto, el auxiliar que vas a utilizar es were. Pero como hay palabra interrogativa, inicias con eso. What were you watching? Otra pregunta. ¿Estaba lloviendo? Ahora la forma del verbo estar es estaba, que pertenece también a pasado progresivo, pero en este caso vamos a utilizar el auxiliar was. Como se trata de un pronombre impersonal, vamos a utilizar el it. Was it raining? Was it raining? Amigas y amigos, si en esta clase ustedes están entendiendo estos temas, solamente les pido que me regalen un like, un comentario para que me ayuden con el algoritmo de esta plataforma. Muchas gracias por eso. Continuamos. Esta pregunta la vas a hacer tú. La respuesta correcta, de acuerdo con el verbo estar, es esta. Where are they living? Where are they living? El verbo estar es estoy, entonces debes utilizar el am. What am I doing here? What am I doing here? ¿Verdad que siguiendo este método deductivo es mucho más sencillo formular este tipo de preguntas? Es todo lo que tienes que hacer, seguir practicando para que lo puedas volver automático. Vamos a hacer esta otra pregunta. ¿Has visto a Alan? Una vez más vamos a descartar lo que no nos sirve para esta pregunta. El verbo principal es visto o viene del verbo ver. Vamos a ver, ¿la terminación del verbo es ando oyendo? No, descartamos esto. ¿La terminación del verbo principal es ando oyendo? Tampoco, entonces eliminamos este otro grupo. ¿La terminación del verbo es ado, ido o tocho? Sí, aquí está la terminación to. Entonces se trata de una pregunta en tiempos perfectos. Ahora vamos a traer la información que necesitamos para estos tiempos perfectos. Para saber si se trata de presente, pasado o futuro, vas a prestar atención a la forma del verbo haber. Has está aquí, por lo tanto vas a utilizar have. Have you seen Alan? ¿Dónde habías estado? Se trata otra vez de pregunta en tiempo perfecto por la terminación del verbo. Y el auxiliar que vas a utilizar lo vas a deducir a partir de la forma del verbo haber. En este caso, la forma habías pertenece al pasado perfecto, en el que solamente hay un auxiliar y este es el único que vas a utilizar. Where had you been? Where had you been? Next. ¿Habremos terminado para el lunes? Habremos está en esta última cajita, donde vamos a utilizar para esta pregunta el auxiliar will have. Como consta de dos palabras, la única que vamos a poner antes del pronombre o del sujeto es la primera palabra, o sea, will, de la siguiente manera. Will we have finished by Monday? Will we have finished by Monday? Recuerda también que en todos los tiempos perfectos que los vamos a identificar porque el verbo va a tener la terminación ad oído o tocho, en inglés para formar los tiempos perfectos el verbo principal lo tenemos que poner en pasado participio. Pasado participio, recuerda bien esto que también ya lo trabajamos en las clases anteriores. Sigamos practicando de lo general a lo particular.
¿Qué has hecho últimamente? What have you done lately? What have you done lately? Te toca hacer la siguiente pregunta. Forma habías, por lo tanto, auxiliar had. Had you heard this before? Had you heard this before? Siguiente. An forma haber, por lo tanto, have el auxiliar que debes utilizar. Have they traveled abroad? Next. La forma del verbo haber es había, entonces el auxiliar es had. Had he eaten this before? Had he eaten this before? Continuamos. Ahora vamos a formular la siguiente pregunta. Ojo aquí. Tenemos un verbo que tiene la terminación ando y antes del verbo está la palabra estado. Esto nos remite únicamente a estos tiempos. Se trata de tiempos perfectos progresivos. Por lo tanto, vamos a borrar todos los demás y nos vamos a enfocar únicamente a los tiempos perfectos continuos. Para esto necesitamos la siguiente información para poder saber correctamente qué auxiliar vas a utilizar. ¿Has estado esperando mucho tiempo? Estas dos palabras, el verbo haber y la palabra estado, son las que te van a indicar el auxiliar correcto. En este caso, has estado pertenece al presente perfecto progresivo. Vas a utilizar la forma have been. Y como son dos palabras, la que vas a poner antes del sujeto solo es la primera, de la siguiente forma. Have you been waiting long? Have you been waiting long? Next. ¿Habías estado tomando ese día? Otra vez, el haber y la palabra estado nos van a indicar el auxiliar correcto. Had you been drinking that day? Vamos a hacer un pequeño repaso para que puedas ver cómo un verbo podemos utilizarlo en todos estos tiempos verbales en inglés. Recuerda, existe un primer grupo que son tiempos simples. Todos van a tener un presente, un pasado y un futuro. Tiempos simples, tiempos progresivos, tiempos perfectos y tiempos perfectos progresivos, que son la combinación de estos dos anteriores. ¿Cuáles son los auxiliares de cada uno de estos tiempos verbales? Bueno, los siguientes. Para ejemplificar vamos a utilizar únicamente un verbo, que es el verbo tomar, drink. Una pregunta en presente simple quedaría, ¿do you drink? ¿Tomas? En pasado simple, ¿did you drink? ¿Tomaste? Futuro simple, ¿will you drink? ¿Tomarás? Presente progresivo, ¿are you drinking? ¿Estás tomando? Pasado progresivo, ¿were you drinking? ¿Estabas tomando? Futuro progresivo, ¿will you be drinking? Presente perfecto, ¿have you drunk? ¿Has tomado? Pasado perfecto, ¿had you drunk? ¿Habías tomado? Futuro perfecto, ¿will you have drunk? ¿Habrás tomado? Presente perfecto continuo, ¿have you been drinking? ¿Has estado tomando? Pasado perfecto continuo, ¿had you been drinking? ¿Habías estado tomando? Futuro perfecto continuo,
Will you have been drinking? ¿Habrás estado tomando? De todos estos tiempos verbales en los que tienes que enfocar todas tus energías, son en estos que te estoy palomeando. Estos son los más importantes. Los otros casi no los utilizamos. Si tú quieres ser fluido en inglés, con que te enfoques en esto, eso va a ser más que suficiente para que puedas comunicar cualquier cosa en inglés. Recuerden lo siguiente, en tiempos simples el verbo siempre va a ir en presente o en su forma infinitiva. El tiempo lo va a marcar el auxiliar. En tiempos progresivos el verbo va a ir con terminación ing. En tiempos perfectos el verbo va en pasado participio. Y en tiempos perfectos continuos, nuevamente el verbo va con ing, va a ir acompañado de el verbo to be en pasado participio. A continuación, mientras escuchas una canción de mi autoría, vas a realizar la siguiente práctica de manera individual. Trata de seguir este método deductivo de lo general a lo particular para que puedas dominar esta habilidad. I used to wander through the dark, chasing echoes of a spark. But then you came and lit the sky. With just one look, you changed my life. And every silence now feels warm, like coming home, like being born in your light. I finally see what love was always meant to be. Not just a word, not just a dream, but something true and deep and free. You are the calm, you are the fire, the only one my heart desires. I'm alive in your light. I never knew what love could mean till I saw you in between the spaces where my fears would grow. You found me there and didn't let go. Now every heartbeat calls your name, and I will never be the same. In your light, I finally see
Let's see your answers. 1. Did they go to the movies yesterday? 2. Had you done this before? 3. Does your mom cook well? 4. Did you buy something yesterday? 5. What were you thinking? 6. Will you come to my party? 7. Does she play the guitar? 8. What are you doing? 9. What were you eating? 10. Have you been waiting long? Amigas y amigos, su apoyo hace la diferencia. Si este video te aportó algo, regálame un like y deja un comentario con tu opinión. Y si lo compartes, no solo me ayudas a mí, también ayudas a que más personas aprendan y crezcamos juntos como comunidad. Muchas gracias de antemano.